historiadores hacen una comparación no nada más con Europa, sino con Estados Unidos. No, no tanto como civilización y barbarie, pero entre Latinoamérica y Estados Unidos. Muy bien, y eso es importantísimo. Bien, y eso es importantísimo, que es lo que no vimos tanto en Sarmiento, porque recuerden que la idea de que podemos imitar, de que América Latina puede imitar a Estados Unidos es una idea que está en todo el siglo XIX, porque los dos fuimos territorios coloniales, y Martí ya lo que nos va a marcar es que hay otra diferencia, y es con relación a Estados Unidos. ¿Está bien? Y eso sí es muy importante, eso incluye ahora en también imitar a Estados Unidos ciegamente, es ser parte de los artificiales. O sea, ahora no es solamente Europa, ahora es también Estados Unidos como uno de los modelos que ya se prueba que no corresponde exactamente, ya se está marcando la diferencia latinoamericana. No solamente versus Europa, sino fundamentalmente versus Estados Unidos. Y si usted leyó Madre América, ¿quiénes leyeron Madre América? Vieron que una buena parte de Madre América es, ¿no?, ver cómo se fundó, cómo se fundaron las colonias, ¿no? Muy diferente a cómo se fundaron las de América Latina. El mismo colonizador que llegó no era el mismo. Venían familias, fundaban en el trabajo, ¿recuerdan? En una cierta de libertades políticas que ellos tenían, a pesar de, ¿no? Y además eran herejes, eran disidentes prácticamente en Europa, ¿no? En Inglaterra, incluso el nivel de tolerancia que trataron de implantar acá, o sea, como realmente fueron colonialmente todos. Y ahí hace muy marcado, ¿sabe? Que aquí llegaron buscando libertad quienes no querían a un tirano. Exacto. En cambio aquí llegaron, en Latinoamérica llegaron los españoles con espada a hacer, dice, a Moctezuma, a hacerlo prisionero en su propio... Sí, pero venían también los cargos políticos a los que traían en España. ¿Y qué dice del trabajo? Es que la idea del trabajo siempre es muy importante. Dice una cosa muy linda porque dice, hablando de Estados Unidos, dice, el trigo que comían era el que sembraban con sus manos. O sea, ese inglés que venía huyendo de Inglaterra, venía a trabajar, a vivir de su trabajo, con su familia, venían también familias, él habla de eso, lo cual indica cierta moralidad, ¿no? Mientras que los que venían españoles no vivían de su trabajo, vivían de explotar a los otros grupos. Y esa idea del trabajo, como ves, siempre aparece. Solo perdura y es para bien la riqueza que se crea y la libertad que se conquista con las manos. Sí, con el trabajo. ¿El trabajo? Está bien. O sea, aunque es la visión que él da de esos dos territorios, ¿no? Obviamente que hay una serie de valores morales, ¿no?, civiles incluso, aunque no sean, aunque fueran colonias, había una serie de virtudes, ¿no?, civiles que al parecer los españoles no trajeron. O sea que los ingleses, eso ya desde la historia ya nos va a ser diferente. Sí, y hay un pedazo, continuando la idea, me gusta mucho, de que dice, del arado nació la América del Norte, o sea, nació del trabajo, y la española del perro de presa. Sí, del perro de presa. ¿Y qué cosa es el perro de presa es? Está refiriendo a que a España, digo, a Latinoamérica, los españoles vinieron como buscando riqueza, buscando fortuna. ¿Pero qué es el perro de presa en sentido ya metafórico? ¿A qué se refiere con el perro de presa? ¿Para qué se usaban los perros de presa? Para cazar. ¿Cazar a quién? ¿Animales? Animales y hombres. Los indios escapados y los negros escapados. O sea, ellos no vinieron a trabajar, ellos vinieron con perros de presa, es decir, a reprimir a los esclavos, sean indios o sean, ¿no?, ¿cómo se llama?, sean negros. ¿Bien? O sea, ellos no vinieron a trabajar, ellos vinieron a, yo soy el señor y tengo mis esclavos y tengo perros de presa. Más abajo en ese mismo párrafo él se refiere a los perros de presa. Está ahí más abajo, ¿no?, la referencia de los perros de presa. De los encomenderos. Sí, de los encomenderos. ¿Cómo se perseguía a un cimarrón negro o a un indio escapado? Y entonces lo que come el encomendero, el indio lo trabaja. El indio lo trabaja. Obviamente que todo ese servilismo, ¿no?, toda esa intolerancia, pues más bien en la Inquisición él habla del sirial, ¿no?, cómo viene el sirial, la religión, la intolerancia religiosa, la Inquisición. Eso no pasó en América del Norte, donde obviamente hubo más tolerancia. Ellos venían huyendo de la intolerancia.
Entonces, todos esos factores, entre otros más, nos hacen que ya podamos hablar no de América como una totalidad, sino de nuestra América, que sería la América que, y ahí viene otra oposición, la América, la nuestra América se sobrepone, se opone ¿a qué América? La latinoamericana, la anglosajona. A la sajona. Ok, la latina, digamos, ¿no? Versus la sajona. Pero es muy lindo como él dice, nuestra América, y también habla la América Que no es nuestra. Eso es interesante. Y como ven, eso está cambiando. Eso está cambiando. Bien, la América que no es nuestra, ¿está bien? Latina, sajona. Estamos en eso. We're working on that. ¿Está bien? Que no es nuestra. También dice que esta América que le dice, le pone un adjetivo a veces, que es la América europea. Mientras que esta sería entonces la natural, ¿no? La parece, ¿no? ¿Sabes? Ahí no es claro. ¿Bien? Por supuesto, español, inglés, etc. Pero sobre todo que hay dos identidades. ¿Qué más? Entonces, ¿ese era otro tema o tú desarrollaste eso, Oscar, así? No hablamos del tema 2, ¿no? ¿Cuál es el tema 2 que les di? El tema 2 es falsa división de naturaleza. Pero venía ligado a ese. Bien, ok, sí. Ajá. Tema 3. No, que estaría... ¿Cómo se presenta la tiranía? Ok, bien. Ajá, espérate, ¿tú querías decir? No. ¿Cómo se presenta la tiranía? de la Aquí? tiranía. O da igual el número. Pues te dice, hay una parte que el hombre natural es hombre bueno. ¿Dónde estás hablando? Bueno, es que también va conectado un poco con la tiranía. Okay. En lo del hombre natural y la falsa división. Dice, Sí. el hombre natural es hombre bueno, pero sabe reconocer la inteligencia de otros, pero si atacan o actúan contra él, se revela. Sí, Y sabe también defender. eso puede estar conectado con la tiranía, ¿no? Dice, ¿En qué sentido? en que sí hay alguien que los gobierna, pero cuando ya los someten y los reprimen tanto, los bajan del poder. Y usan esos gobiernos tiránicos. Ujú. ¿Está claro eso? Bien. O sea que estos hombres naturales es el pueblo. Sí. Los explotados tradicionalmente, ¿no? Y que no hay que olvidar que tienen raza o tienen etnicidad. Y que los factores de represión también incluyen la raza y la etnicidad. Bien. Pueden ser los campesinos pobres, blancos, pero también pueden ser los indios, los negros, y ya se mezclan muchos discursos, el clasista, racial y el étnico, ¿está bien? Pero obviamente los tres conforman, ¿no?, un sistema de represión, ¿está bien? Y eso es importante, y lo que Martí deja un poquito afuera, lo étnico, lo racial, lo deja afuera, ¿está bien? Para agruparlos no como un grupo explotado. Sí están explotados, pero hay otras instancias de explotación. Entonces, estos son buenos, respetan la inteligencia, entonces, pero cuando él dice respetan la inteligencia de quién, eso es muy curioso. Del que los gobierna. Del que los gobierna, pero no son ellos los que se gobiernan, ellos no se gobiernan, ¿no? No. ¿Por qué ellos no se gobiernan a sí mismos? ¿Qué dice eso? Porque no tienen inteligencia, por ahí en algún lugar lo dicen teóricamente, que no tienen Que son, capacidad, que son como que no para tienen gobernarse. no, ni capacidad intelectual, en algún lugar lo dice por aquí, no Ojo con lo tienen... que Martí dice. No, y hay otra Ahí está parte, escrito. hablando de esto, dice, por esta conformidad con los elementos naturales desdeñados han subido a los tiranos de América al poder. Pero, Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país. y para incluirlos en su proyecto En su- social. Entonces, el poder, al parecer, por este texto, ¿para quién está destinado al parecer? ¿Para el indio pobre? No. ¿Quién está destinado a gobernar? Por un problema de instrucción, de capacidad, de que sabe leer y escribir. Porque recuerden que estamos hablando de masas analfabetas, y para el reino, por lo menos debe saber leer y escribir, ¿no? Obviamente, en este momento, y vean que ya estamos a final del siglo XIX todavía, obviamente hay un grupo social que es el que está destinado a gobernar por su cultura, ¿no? Por su cultura, por su información, por su ilustración, ¿no? Lo que no está gobernando bien, por eso todo el tema sobre el buen gobierno, ¿recuerdan? Que ese es otro tema muy importante, Sí. el buen gobierno. Pero Martí dice que estos
destinados a gobernar, no deben gobernar, o que debe gobernar él dice que debe gobernar el indio, el negro, él dice que deben gobernar estos sujetos de la históricos latinoamericanos, podrían gobernar en un discurso internacional donde hay reuniones de que leer y escribir y hay que saber. Obviamente no tienen. Martí nunca dice que ellos van. Lo que sí tienen que tener es representantes que los incluyan, ¿no? O políticos que los incluyan en sus proyectos nacionales. Y ahí no está lo afirmativo de Martí, digamos, lo progresista en ese sentido. ¿Está claro? Que ya lo hemos visto en un poeta. ¿Quién ya había hablado de eso? En un poema. No. Heredia, en un poema lo dice. ¿Recuerdan? El labrador pobre, no sé qué, no está incluido. ¿Recuerdan? Y Heredia lo dice en un poema. Bien. Él habla de esos grupos explotados que no están incluidos en los proyectos nacionales. Sí, dice los indios que tienen hambre, que no tienen ropa. Sin embargo, él ve que no, que aparte de todo, como se parte casi siempre de esa falsa erudición, no están preparados los falsamente eruditos de América, muchos no están preparados para gobernar esos países, porque no los conocen. Y además dice, desconocer el país es darle pie a la tiranía. También, sí, por eso. De ahí salen las tiranías, de desconocer el país. Y todo el texto también va con eso de conocer, saber. Sí. Eso habla uno de los artículos que le di, el de Ramos, creo que habla sobre el tema de cómo él juega todo el tiempo con los verbos conocer, saber, pero conocer el país, conocer, saber, ¿no? Cuáles son los problemas, para realmente poder gobernar. Sí. Con lo que dijo él, en el párrafo número 6, de hecho dice, ¿cómo han de salir de las universidades los gobernantes si no hay universidad en América donde se les enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América? A adivinar salen los jóvenes del mundo con antiparras y yanquis o franceses. Yanquis o franceses, Europa, Estados Unidos. Muy bien, entonces está hablando ahí de que hace falta una universidad, y como todo esto es muy bien. Hace falta una universidad americana, ¿no? Digamos. Sí. Porque al parecer nuestra universidad, ¿no? Las universidades son más bien europeizantes, ¿no? Occidentalizantes, vamos a poner occidentalizantes. Y estoy usando un término contemporáneo, occidental, como the Western Civilization, que es Europa capitalista, Francia, Inglaterra, no Bulgaria ni Rumanía, ¿okay? Europa industrial y Estados Unidos. Entonces lo que van a estudiar en las universidades son la historia de Europa, Napoleón y las teorías francesas, ¿okay? Pero no las nuestras. Sí. Y algo que me parece interesante de esta cita es que aún hoy en día se puede ver en las escuelas. Siempre vemos historia o lo que sea, pero de Latinoamérica en sí es muy poco. Lo que se ha logrado algo, pero todavía es muy poco. Varios de los presidentes han sido educados fuera de su país. Sí. Lo cual no es malo si se injertara en nuestras repúblicas del mundo. Sí. Pero no, la transporta. Espérate que ya pidió la mano. Bueno, pero es que ya iba a concluir eso porque también dice ahí mismo en ese párrafo 6, dice Martí, y después cuando el hombre natural se da cuenta y se siente suprimido de que no está siendo gobernado como debería ser, es cuando se levantan armas, cuando se rebela ante los gobernantes y dice, conocer es resolver. Entonces cuando la gente conoce a su pueblo, pues realmente resuelve los problemas y pues Y esos problemas deben incluir siempre a qué sector de la población. Y ahí es donde Martí insiste mucho. Con ellos hay que hacer el gobierno, con ellos hay que gobernar. Pero vean, o para ellos, ¿no? Ese juego no compara, no sé. Pero no es que ellos van a gobernar, porque realmente no están capacitados para gobernar. Aparte de que Martí extrema un poco cuando dice que son perezosos para el gobierno, medio flojos. Él exagera un poco, en mi opinión, cuando no ve ciertas cualidades de dirección, de gobernación aquí en este país. Pero bueno, se entiende, son todavía grupos no instruidos, analfabetos la mayoría, todavía salidos prácticamente de una esclavitud que todavía se mantiene con otras formas en la independencia. O sea, obviamente hay que hacer todavía un trabajo
amplio de educación, pero de una educación correcta, americana, que obviamente, como ya dijimos, todavía realmente es un desideratum latinoamericano, todavía es